Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de hacer nuestro habitual espacio de entrevistas. Hoy queremos hablar sobre el tema de lo que fue la visita de los evaluadores del Gafilat y una persona muy entendida en el tema y con la que queremos conversar en esta mañana es el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, el señor René Fernández. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días también para tu teleaudiencia y a las órdenes. Gracias, ministro, por estar con nosotros en esta mañana. Y queríamos conversar con usted para tener un poco sus impresiones de lo que fueron estas 2 semanas muy intensas, entiendo yo, por parte de todos los sujetos obligados que estuvieron, que se habían preparado durante mucho tiempo para la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional, que estuvieron participando en jornadas largas de reuniones con los evaluadores y que luego también trabajaron mucho en remitir documentación adicional que iban solicitando estos evaluadores. En medio de esos sujetos obligados y de esas instituciones del Estado que estuvieron participando, también estuvo la CENAC teniendo una reunión con los evaluadores. ¿Podría comentarnos un poco cómo fue esa experiencia, los requerimientos y las impresiones que usted se lleva tras esa reunión con los evaluadores del GAFI, ministro? Sí, bueno, mira, realmente para contextualizar un poco hay que recordar que este proceso de evaluación el Paraguay lo inició en el mes de noviembre del año 2019 y por las razones de la cuarentena, ¿verdad? Todo lo que generó la pandemia, ese proceso se retrasó, el avance, el proceso se retrasó prácticamente un año y este punto que se cumplió, esta etapa que se cumplió la semana pasada, que es de la evaluación in situ, forma parte de todo ese proceso y es muy importante porque si bien ya en estadios anteriores el país fue informando con evidencia los dos aspectos de la evaluación que son el cumplimiento técnico y por otro lado los resultados inmediatos del sistema antilavado de dinero contra el financiamiento del terrorismo, lo que hace el equipo evaluador al cumplir con esta visita in situ es hacer una gran revisión de todo el sistema con los distintos actores, es decir, tanto del sector público como del sector privado, los sujetos obligados, las instituciones que forman parte del sistema antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y bueno, es normal que en esta visita in situ se soliciten documentaciones, o sea, evidencias de los informes, se profundizan un poco los mecanismos y la forma en que funcionan las instituciones, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista de inteligencia y de persecución penal. Entonces, a nosotros, desde la Secretaría Anticorrupción, en el momento que nos tocó participar en dos reuniones, digamos, hablamos un poco de lo que corresponde a la prevención y a la investigación de hechos de corrupción pública como un riesgo y una vulnerabilidad identificada en la Evaluación Nacional de Riesgos en forma conjunta con otras entidades como la Contraloría General de la República y la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Bueno, para nosotros, en líneas generales de las reuniones en las que participamos y también de la retroalimentación llevada adelante con otros componentes del sistema, tenemos una expectativa bastante positiva, vamos a decir, una expectativa positiva moderada, teniendo en consideración que el Paraguay ha hecho grandes avances, no solamente desde el punto de vista normativo, que es digamos, el aspecto que tiene que ver con el cumplimiento técnico de la evaluación, sino también desde el punto de vista del cumplimiento de ese avance normativo, que es lo que mide de los 11 resultados inmediatos que van a ser considerados en el informe de evaluación mutua. Esa es un poco preliminarmente una impresión que podemos transmitir de estas 2 semanas de visita in situ.
Que en esta cuarta ronda de evaluaciones, las ponderaciones más fuertes a la hora de ir tomando o asignando puntajes, porque así funciona este examen, está justamente en la parte de la efectividad, ¿verdad? Paraguay, si bien es cierto, ha mostrado muchos avances en materia del marco normativo, el énfasis en esta cuarta ronda de evaluación del GAFI está en la efectividad. Y en esa cuestión de la efectividad, ¿consideras, ministro, de que todas las instituciones, los sujetos obligados del sector privado, todos han podido mostrar también resultados contundentes que digan que no, o sea, como cualquier país tenemos falencias, ¿verdad? Pero sí Paraguay está en la senda positiva de ir avanzando y mostrando ya resultados concretos de mejora en los sistemas de prevención, combate y castigo al lavado? Las evidencias que han sido acompañadas al informe del país, que han sido recogidas también por el equipo evaluador en la visita in situ, hacen referencia a un avance importante en nuestro sistema. Hay que recordar en ese sentido que el periodo contemplado es aproximadamente 5 años, pero con un valor agregado que finalmente juega a favor de nuestro país, que es que digamos, retraso o ralentización en el proceso de la evaluación que representó la pandemia jugó a favor nuestro, o juega a favor nuestro, porque, digamos, todos los avances en el cumplimiento técnico, es decir, la actualización normativa que fue realizada en el año 2019, de a poco también ya fueron generando resultados que son medibles en cuanto a la efectividad, es decir, tanto por ejemplo, en lo que se refiere a la implementación del Registro Nacional de Beneficiario Final y de Personas y Estructuras Jurídicas, que es una norma sin precedentes en nuestro país, que fue aprobada en el año 2019 y tuvimos todo el año 2020 para su efectiva implementación. Entonces eso ya juega, ya ingresa o ya incide o ya impacta también como un elemento en la efectividad. Y así en varios otros elementos, como por ejemplo también en lo que se refiere a la inteligencia financiera. Sabemos que la CEPRELAB ha sido fortalecida también con una actualización en cuanto a su estructura orgánica. Eso también se plasma o se denota en la mayor cantidad de informes de inteligencia financiera que fueron remitidos sobre todo al Ministerio Público y bueno, y otras entidades también del sistema, como la Secretaría Nacional Antidrogas, mismo la Secretaría Nacional Anticorrupción. Es decir, todos esos elementos inciden positivamente al momento de la medición de la efectividad, que hay que señalar en ese sentido que si bien el énfasis en la metodología de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas es justamente en la efectividad, no tiene un menor peso, es decir, incide también en forma preponderante el cumplimiento técnico, que es la adecuación del sistema normativo e institucional a las 40 recomendaciones de Gafi. Así es que en ese punto nosotros tenemos probablemente vamos a tener una muy buena ponderación en la mayoría de las 40 recomendaciones, y en lo que se refiere a los resultados inmediatos también se ha hecho un gran trabajo, y en ese sentido hay que destacar el liderazgo de la CEPRELAT en cuanto a la concientización y el compromiso del sector público y también del sector privado por llegar a un punto óptimo para el momento de la evaluación. Esta evaluación in situ, esta presencia de los evaluadores marca una etapa en la evaluación, pero no es el final, es decir, hasta que el resultado final de la evaluación sea aprobado en el plenario del GAFILAB, que probablemente sería en el mes de julio del año 2022, el país tiene todavía la oportunidad de presentar documentos, formular aclaraciones o descargos respecto al avance de lo que hasta el momento se va a llamar un borrador de informe de evaluación mutua. Se va a trabajar sobre un borrador siempre hasta que finalmente ese informe sea aprobado por la plenaria del GAFILAB.
Entendido, ministro, que usted participó del otro lado de la cancha, digamos, por hablar en términos futboleros, en la evaluación de Chile, ¿verdad? Usted estuvo como miembro también del GAFI, pero del lado de los evaluadores que fueron. Al ver la experiencia de lo que fue el proceso de Chile, tengo entendido también que Colombia también ya pasó, igual que Panamá y todo eso, y mirar las respuestas que dio Paraguay, la manera que nosotros reaccionamos en esta evaluación en estas 2 semanas, ¿es de ahí que usted considera que hay por lo menos indicios para poder tener ese optimismo positivo del que habló, de que fueron respondidas en tiempo y forma todas las consultas y la documentación que se les requirió a cada uno de los sujetos obligados? Sí, sí, así mismo, muy, digamos, para mí es muy válida la experiencia que tuve como evaluador, experto legal designado por Paraguay para participar de la evaluación de la República de Chile, que justamente en el mes de julio del año 2021 culminó ese proceso ya con la oficialización del informe. Eh, por lo tanto, ese informe ya es público. Podemos mencionar que ahí fueron detectadas algunas vulnerabilidades en el sistema bueno, respetando, digamos, las particularidades de cada país bueno, también los procesos internos, podemos hablar de que nosotros como país hemos... Muy bien, retomamos la entrevista que estamos teniendo con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, el señor René Fernández. Ministro, nos estabas comentando un poco tu experiencia de lo que fue como evaluador, en este caso, en Chile, y un poco mirando esa experiencia, ¿cómo le viste bien o mal parado a Paraguay? Esa era la pregunta que te hacíamos en este desempeño que tuvimos en las últimas 2 semanas, y ahí nos quedamos, ministro. Justamente comentar que las estadísticas que fueron presentadas por el Paraguay son muy alentadores en varios aspectos que tienen que ver, por ejemplo, en cuanto a la investigación de lavado de dinero, hay un componente que es muy importante, que es el de los comisos de activos vinculados al lavado de activos. Las estadísticas son muy importantes en cuanto a bienes tanto incautados como decomisados, también en lo que se refiere a las sentencias condenatorias por casos de lavado de dinero, principalmente cuyo delito determinante o precedente es el narcotráfico y casos de corrupción pública. Son los dos hechos precedentes que cuentan con mayores cantidades de sentencias condenatorias por este tipo de hechos punibles. Y después otro aspecto también que es muy importante es el aspecto de la supervisión de entidades financieras y bancarias. Se nota a nivel general y como contexto una gran madurez del sistema bancario y financiero en cuanto a la comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y esa madurez se plasma en la evaluación del funcionamiento del sistema. Es decir, por mencionar algunos de los aspectos que podemos considerar como de fortalezas en cuanto a lo que se refiere a la efectividad en nuestro país. Siempre en toda evaluación van a ser señalados, van a ser determinados hallazgos en cuanto a vulnerabilidades y oportunidades de mejoras, porque de hecho hay que señalar que esa es un poco la naturaleza de estas rondas de evaluación. Es el Gafi Lab, como un organismo regional perteneciente al Gafi, forma parte de un esfuerzo intergubernamental, y los países se comprometen voluntariamente justamente a formar parte de estos grupos regionales como una forma de ir avanzando, como una forma de fortalecer los sistemas nacionales, contando con el apoyo y la coordinación de otros pares. Y digamos, esos hallazgos o esas vulnerabilidades que puedan ser señaladas en el informe final justamente tienen la finalidad de que el país tenga una
herramienta de diagnóstico objetiva, especializada, para seguir avanzando en ese camino. Es decir, ese es el enfoque de las evaluaciones mutuas. Ahí te hago una consulta, ministro, que tiene que ver con, como usted bien dijo, y creo que la gente de CEPRELAD y la gente del Banco Central, muchos nos han indicado lo mismo. Se ha presentado mucha evidencia y muchas sentencias, ¿verdad? Algunos son casos mediáticos, otros son casos quizás no tan mediáticos de acuerdo a la naturaleza de la persona en la que estuvo involucrada. Pero realmente a la hora de evaluar estos casos que fueron así muy sonados, que estuvieron muy en la prensa, algunos vinculados a personas políticas o a empresarios de mucho renombre, ¿realmente tienen un peso especial en la evaluación o forman parte de las demás estadísticas o los demás casos que quizás no han sido tan mediatizados? Sí, el análisis es bastante objetivo y las estadísticas son se dan en forma global. Es decir, generalmente los evaluadores no se detienen, vamos a decir, en el impacto mediático de ciertos casos que sí tienen probablemente más peso y más incidencia a nivel interno, ¿verdad? Entonces, lo que ellos van a observar es los informes, digamos, las estadísticas por año de causas iniciadas, causas concluidas, sentencias condenatorias en primera, segunda instancia o ya con término, la cantidad de supervisiones realizadas, la cantidad de sanciones a entidades financieras y bancarias aplicadas. Digamos, en ese sentido es bastante global la evaluación y probablemente, y de hecho eso se verá en el informe reflejado, esa temperatura interna que a veces nosotros tenemos y que en todos los países probablemente existe, no se va a ver transmitida en ese informe porque ese es un informe, hay que señalar que es un informe técnico, un informe de expertos que por supuesto que de hecho al ser un análisis a fondo en donde el país se compromete, y de hecho así ha sido en nuestro caso también, a presentar datos reales correspondientes a los procesos cumplidos, tanto en el área preventiva como en el área de inteligencia, investigación y represión de estos hechos. Eh, bueno, probablemente esa, como te digo, esa un poco, esa temperatura que a veces a nivel mediático se presenta como algo más determinante, no se va a ver reflejado en el informe, que siempre va a estar un poquito más alejado de ese ritmo interno que podamos tener nosotros. Respecto a la visita que hicieron estos evaluadores a Ciudad del Este, entiendo que muchos empresarios se pudieron reunir con ellos, incluso gente del mundo eclesiástico, sobre dudas o sospechas o versiones muchas veces que habían de ciertos grupos que operaban o que se financiaban a través del flujo comercial que hay en Ciudad del Este. ¿Consideras que fue positiva esa visita para tener de primera mano, los evaluadores puedan recoger cuál es la realidad de lo que pasa realmente en Ciudad del Este? Sí, cabe señalar que es importante o interesante esa proactividad que ha sido evidenciada por el equipo evaluador. El equipo evaluador, una vez que está en el país, tiene la amplia libertad de solicitar entrevistas o constituciones en cualquier zona del país o con cualquier institución que forma parte del sistema. Así es que sabemos que digamos, todo lo que se llama la región, la triple frontera, es digamos, una situación, un contexto económico, social muy complejo, en donde el Paraguay es uno de esos componentes que no puede ser, digamos, la realidad no puede ser descontextualizada de esa conjunción de tres fronteras. Y yo creo que con todos los condimentos, con todas las
distintas posturas que pueden expresarse ahí. Yo creo que la inmediatez es muy importante. Los evaluadores han tenido la oportunidad de escuchar a los distintos sectores y bueno, seguro plasmar un poco esa situación en el informe, en el borrador de informe, y si eventualmente se plasma algún hallazgo en ese sentido también, nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer los descargos del caso, si es que correspondiese, dependiendo del indicador que sea mencionado. Si es que es así un poco como se da. Entiendo que en el caso particular de Ciudad del Este, si bien es cierto, hay una situación muy particular, como bien explicaste, ministro, son 3 países y Paraguay es uno y encima es el más pequeño. Igual, por lo menos por lo que podemos ver por la estadística y los últimos años, los mayores operativos de evasión fiscal, de lavado de dinero, los grandes casos se dieron justamente en intervenciones en Ciudad del Este, por lo cual por lo menos muestra, o Paraguay de alguna forma mostró, de que está actuando y tomando medidas sobre ese flujo importante de dinero que se mueve en esa zona del país. Sí, no, así mismo se exponen datos muy importantes en cuanto a la investigación del combate del lavado de dinero. Y como mencionabas también, Paraguay forma parte de esa región y hay también muy importante cooperación, sobre todo con la República Federativa del Brasil en cuanto tanto en lo que se refiere a la inteligencia como también en la investigación. Así es que, de hecho, que también eso ha sido presentado a los evaluadores, los distintos convenios que se tienen vigentes y en plena implementación de investigación, sobre todo con la Policía Federal brasileña, en lo que se refiere principalmente al narcotráfico, pero también a otros hechos punibles como el lavado de dinero en la zona y el financiamiento del terrorismo, que bueno, siempre es un poco un punto, un punto rojo, vamos a decir, en esa región. Hay una sospecha de la existencia de grupos que de alguna manera financian grupos fundamentalistas, pero lo que tenemos concretamente hasta este momento allí son investigaciones y casos llevados adelante vinculados al narcotráfico, al contrabando y a la evasión impositiva. Ministro, una última consulta para cerrar. ¿Cómo sigue este proceso? Usted nos habló de que en julio del año que viene se reúnen los 17 miembros del Gafilat. Ellos entiendo que van a ir recibiendo también ya los informes preliminares de los evaluadores, como para que cada país que es miembro pueda tener su propia opinión, y eso, como entiendo el mecanismo, se lleva a una votación y ahí de esa votación surge si es que Paraguay aprueba este examen o vuelve a una lista gris de una observación mucho más rigurosa. Hasta ahora tenemos 2 países que son los que están en esa lista gris, que es Panamá y Nicaragua. ¿Cómo y en qué momento llegamos a esa etapa definitoria para tener la respuesta si es que Paraguay va a pasar o no, y qué es los procesos que a partir de ahora, después de esta visita in situ, tenemos que ir haciendo como país para poder lograr superar esta prueba? Ya. Bueno, como te decía, de aquí a un mes, 2 meses aproximadamente, vamos a tener el primer borrador ya completo. Entonces el Paraguay va a tener la oportunidad de hacer las observaciones a ese primer borrador de evaluación mutua. Y la siguiente etapa va a corresponder a lo que se conoce como la reunión cara a cara, que es un primer encuentro entre el equipo evaluador, la Secretaría Ejecutiva de Gafilat y la delegación paraguaya. Generalmente en la delegación nacional se designan representantes de la CEPRELAT, del Ministerio Público, posiblemente también del Banco Central del Paraguay, que el objetivo es, a partir de un
una evaluación, de una determinación previa de puntos objetados de ese primer borrador por la delegación nacional, se fija generalmente es una semana de reuniones bastante intensas también, en donde se revisan cada uno de los puntos de ese primer borrador. ¿Cuál es el objetivo? Ese borrador, ministro, discúlpame, esa reunión cara a cara se hace acá en Asunción o se hace en una sede en el extranjero? Se hace en la sede en Buenos Aires. Eso estaría, exacto. Tengo entendido que está en principio calendarizado para el mes de enero del año 2022. Entonces, esa es una primera etapa muy importante, porque lo que se hace, el proceso de la evaluación es un proceso de perfeccionamiento del informe. En esa oportunidad pueden ser ya levantadas varias observaciones que pudo haber hecho el equipo evaluador. Es decir, en esa oportunidad el país puede hacer un descargo y controvertir, vamos a decir, el informe del equipo. El equipo ahí el equipo evaluador va a tomar la decisión si incorporar o no el descargo que ha presentado el país, revertir, por ejemplo, partes de ese informe, modificar también el proyecto de calificación que se va haciendo tanto en el cumplimiento técnico como en los resultados inmediatos. Y bueno, ese es un punto de inflexión importante. A partir de esa reunión cara a cara se vuelve a presentar un siguiente borrador de informe de evaluación que es nuevamente presentado ya mucho más pulido al Paraguay, al país evaluado, que en este caso es Paraguay, pero también se inicia ya un proceso interno de revisión y de mejoramiento del informe. Y ese proceso interno consiste, como lo había mencionado, cada uno de los países recibe ese proyecto que todavía va a tener un carácter confidencial, hace sus observaciones respecto al informe de los evaluadores. Esas observaciones son nuevamente consideradas por el equipo evaluador para incorporarlas o no. También hay otras entidades a nivel global que aportan sus opiniones respecto al informe, como por ejemplo el FMI, el mismo Gafi, GAFIT, o sea, otras entidades también regionales. Y bueno, ese es un proceso de mejoramiento del informe que se va a ir transcurriendo durante todo el año 2022 hasta el momento en que en julio del 2022 se tiene que hacer la plenaria. Para el momento de la plenaria, nuevamente, para optimizar el uso del tiempo, se fijan unas cuestiones fundamentales, o sea, unos asuntos claves que van a ser discutidos en la preplenaria, en una reunión de expertos en procesos de evaluación. Entonces, en esa reunión de expertos, en el proceso de evaluación, se van a discutir solamente los asuntos clave, porque hay que tener en cuenta que el documento en sí es bastante voluminoso, ¿verdad? En el caso que participé yo de Chile, estamos hablando de aproximadamente 300 páginas del informe, que es solamente el informe, sin tener en cuenta la documentación. Entonces, como no se puede hablar de todo el informe, no hay tiempo suficiente, se establecen unos asuntos clave, que son los asuntos clave en que consisten aquellos temas en los cuales el equipo evaluador no pudo ponerse de acuerdo con el país evaluado. Entonces, esas cuestiones son discutidas en este grupo de expertos en evaluación y entonces se filtra otra vez ahí cuáles son los asuntos que van a ser sometidos a la consideración de la plenaria. Y en la plenaria es donde ya se aprueba el informe con la determinación de aquellos asuntos claves en donde el equipo evaluador no pudo coincidir con el país y digamos, el producto final, además del contenido del informe, son las calificaciones. Pero las calificaciones se dan por cada recomendación, por cada una de las 40 recomendaciones de Gafi, como también respecto a los 11
resultados inmediatos. Entonces, en cada resultado inmediato y en cada recomendación hay un margen de ponderación. Bueno, y la consideración en general es la que nos va a dar un poco el resultado final de este proceso. Tenemos todavía, como te digo, como unos 8 o 9 meses aproximadamente de proceso para que nos podamos tener el resultado final de esta evaluación. Me parece muy importante que lo hayas descrito así puntualmente cómo va a ser todo este proceso, porque muchos nos quedamos con la idea de que con esta visita básicamente como que se concluía. En realidad la parte fuerte es donde comienza ahora, donde vamos a comenzar a tener que, nos van a cuestionar algunas cosas y nosotros vamos a tener que tener la capacidad de poder defender y argumentar el porqué y convencerle después también a los demás miembros de que nuestra posición es la correcta. Así que va a ser una situación complicada, pero ojalá salgamos bien, ministro. Te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por compartir estas reflexiones sobre lo que fue esta evaluación, ministro. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes, que tengan buen día. Gracias. El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos.